Haz una pausa antes de reaccionar. El arte estoico de no responder al impulso. Todo comienza en una fracción de segundo. Ese instante fugaz entre el estímulo externo y tu reacción interna. Ese momento en que alguien te ofende, te interrumpe, te juzga o simplemente actúa de una manera que te enciende por dentro. Es allí, en ese punto imperceptible, donde se define si caerás prisionero de tu ira o si tomarás las riendas como un verdadero estoico. Epicteto, uno de los grandes pilares del estoicismo, lo dejó claro con una de sus enseñanzas más potentes. No son las cosas las que nos alteran, sino nuestra opinión sobre ellas. Pero incluso antes de que puedas examinar tu juicio, necesitas una pausa, un alto, un freno, porque la ira actúa rápido, es impulsiva, voraz, ciega. Si no la detienes a tiempo, toma el control, te consume y después, cuando se ha ido, deja ruinas emocionales. Controlar la ira no significa reprimirla como si no existiera. Los estoicos no eran máquinas insensibles, eran humanos profundamente conscientes de sus emociones. Lo que hacían era entrenarse para no convertirse en esclavos de ellas. Y eso empieza por no reaccionar automáticamente. Imagina una situación común. Estás en el tráfico, alguien se te cruza bruscamente y frena sin motivo. Tu cuerpo reacciona al instante. Tensión en los músculos, palpitaciones, tal vez una palabrota que quiere escaparse por tu boca. Pero en ese microsegundo, el estoico recuerda su entrenamiento. Recuerda que tiene poder, no sobre el coche de adelante, no sobre la actitud del otro, pero sí sobre sí mismo. Y entonces decide no responder de inmediato. Toma aire, se da unos segundos, observa lo que está sintiendo y deja pasar el impulso. Ese simple acto, que parece tan pequeño, es en realidad una revolución interna. Es una declaración silenciosa de independencia emocional. Es como si estuvieras diciendo, sí, siento la ira, pero no me manda. Yo decido. Los estoicos entrenaban este tipo de pausas a diario. No esperaban a estar en medio del caos para aprender a calmarse. Lo hacían desde antes. Reflexionaban cada mañana sobre lo que podía suceder. Se decían, hoy encontraré personas groseras, impacientes, ignorantes, y aún así, no dejaré que me roben la paz. Esta preparación mental les permitía actuar con anticipación, no con reacción. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones, cuando te despiertes por la mañana, di para ti, hoy encontraré intromisión, ingratitud, arrogancia, deshonestidad, envidia y egoísmo. Todos ellos se deben a la ignorancia de lo bueno y lo malo. Pero yo, que he visto la belleza del bien y la fealdad del mal, no puedo ser dañado por ellos. Ninguno puede implicarme en la fealdad. Esta afirmación no es arrogancia, es un recordatorio de que tú puedes mantenerte firme incluso cuando todo a tu alrededor es caos. Pero para eso necesitas espacio, necesitas respirar antes de responder. En la práctica, esto significa que la próxima vez que alguien te provoque, no te precipites, no respondas con la misma moneda. No grites porque te gritaron, no insultes porque te insultaron. Simplemente detente, observa. Si es posible, aléjate un momento. Camina, respira. Recuerda que nada externo tiene poder sobre ti si tú no se lo concedes. Y si no puedes apartarte físicamente, hazlo mentalmente. Imagina que eres un espectador de tu propia escena. Mírate desde fuera. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Esa distancia interior es una de las armas más poderosas del estoico. Porque allí, en ese espacio entre tú y tu emoción, es donde se construye la verdadera fortaleza. Pero cuidado, hacer una pausa no significa acumular o postergar. No se trata de guardar la ira como si fuera una bomba de tiempo. Se trata de verla, entenderla y dejarla ir sin dejar que te posea. Es una habilidad que se entrena,
Al principio, cuesta. Tu mente te pedirá gritar, justificarte, desquitarte. Pero si mantienes la calma, poco a poco verás cómo ese primer impulso pierde fuerza. Y tú ganas libertad. Los estoicos sabían que dominar la ira no se logra con teorías, sino con práctica constante. Por eso te invito a que cada día, por pequeño que sea, practiques esta pausa. En cada discusión, en cada crítica, en cada malentendido, decide no responder al instante. Detente, respira y luego elige conscientemente. ¿Cuál será tu siguiente paso? Ese momento de pausa no te debilita. Al contrario, te eleva. Te convierte en dueño de ti mismo. Y como decía Séneca, ninguna persona tiene más poder que aquella que se domina a sí misma en medio del caos. Tus juicios provocan tu ira, no los hechos, la raíz oculta de tu furia. Cuando te sientas herido, atacado, frustrado o desbordado por la ira, hazte una pregunta esencial. ¿Qué parte de esto es realmente culpa del mundo? ¿Y qué parte es producto de mi juicio? Para los estoicos, la fuente de nuestras emociones más intensas no es el mundo exterior, sino lo que pensamos sobre él. Epicteto lo dijo sin rodeos. No son los eventos los que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre esos eventos. Este principio estoico es uno de los más poderosos y más incómodos de aceptar, porque nos obliga a mirar dentro, no fuera. La mayoría de las personas creen que se enfadan porque alguien les hizo algo, porque las cosas no salieron como esperaban, porque la vida no fue justa. Pero los estoicos te miran a los ojos y te dicen, no, no te enojaste por eso, te enojaste por lo que pensaste al respecto. Una misma situación puede generar ira en una persona, indiferencia en otra y hasta risa en una tercera. ¿Por qué? Porque cada uno aplica un juicio distinto. Uno se dice, esto es inaceptable. Otro piensa, no vale la pena. Y el tercero tal vez ni lo nota. La ira, entonces, no es obligatoria, no es inevitable, es opcional, es un resultado de la interpretación que haces de lo que sucede. Y si tú puedes cambiar esa interpretación, puedes desactivar la bomba. Veámoslo con un ejemplo. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien interrumpe tu intervención con un comentario sarcástico. Tu juicio inmediato puede ser, ¡qué falta de respeto! Este tipo me se está atacando. No voy a dejar que me humille. Ese juicio genera ira. Tal vez lo enfrentas, alzas la voz, te tensas. Pero... ¿y si en ese instante aplicaras la lógica estoica? ¿Y si te dijeras, este comentario no define quién soy? No es más que una expresión de su ignorancia o frustración. Yo no tengo por qué reaccionar. Ese pensamiento cambia todo. La emoción cambia. Tú cambias. La clave, entonces, está en identificar tus pensamientos automáticos, esos que se activan en milisegundos y que determinan si entras en un estado de furia o te mantienes en calma. La mayoría de las personas no cuestionan esos pensamientos. Simplemente los creen. Los toman como verdad absoluta. Pero tú no eres la mayoría. Eres alguien que ha elegido el camino estoico, y ese camino exige que observes tus juicios como si fueran hipótesis, no verdades reveladas. Cada vez que sientas que la ira sube como una ola dentro de ti, detente y pregúntate, ¿qué juicio estoy haciendo ahora? ¿Es este juicio justo, racional y útil? Podría ver esta situación de otra manera. Este ejercicio de introspección no es fácil. Requiere honestidad brutal. Requiere aceptar que muchas veces reaccionamos como niños ofendidos, no como adultos conscientes. Pero también es liberador, porque si la raíz de tu ira está en tu mente, no en el mundo, entonces tú tienes el poder de cambiarla. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella.
y eso puedes revocar en cualquier momento. Esa frase es una herramienta, una llave. Cada vez que te enojes, recuerda, puedes revocar tu juicio, puedes soltar esa interpretación, y con ella se irá la furia. Este principio no busca convertirte en alguien pasivo, indiferente o sumiso. Al contrario, te convierte en alguien lúcido, porque ver las cosas tal como son, y no como tus emociones las pintan, es la base de la sabiduría. Un estoico no niega que hay injusticias, malentendidos y actos hostiles en el mundo, pero no se convierte en esclavo emocional de ellos. No se deja arrastrar por la reacción automática. Analiza, comprende, interpreta, y luego, si decide actuar, lo hace desde la razón, no desde la rabia. Y esto no significa que vas a suprimir lo que sientes. Sentir no es el problema. Lo problemático es actuar sin entender por qué sientes lo que sientes. Por eso, la próxima vez que algo despierte tu ira, en lugar de estallar, examínala. Pregúntate, ¿qué pensamiento mío está generando esto? Y verás que detrás de casi toda furia hay un juicio. A veces exagerado, a veces injustificado, muchas veces automático, que puedes cambiar. Cuando domines esta habilidad, serás imparable, porque no habrá situación que te saque fácilmente de tu centro, porque sabrás que la verdadera batalla no está fuera, sino dentro, y que tú eres el juez de tu propia paz. Como decía Séneca, dominar la ira es más difícil que conquistar un ejército, pero también es infinitamente más útil, porque el ejército externo puede que nunca llegue. Pero tu ira, esa sí te acompaña cada día. Domínala, o ella te dominará a ti. 3. Visualiza los escenarios antes de que ocurran. El poder de la premeditatio malorum. En el corazón de la filosofía estoica hay una práctica tan simple como poderosa. Un ejercicio mental que, si lo haces todos los días, puede transformar radicalmente la forma en que reaccionas ante los desafíos de la vida. La premeditatio malorum. ¿Qué significa esto? Visualizar con antelación las dificultades, los obstáculos, los conflictos que podrían surgir en tu día. No con pesimismo, no con paranoia, sino con preparación. Los estoicos sabían que el mundo es impredecible, que la vida no sigue nuestros planes y que lo peor que puede hacer un ser humano es caminar por la existencia esperando que todo le salga perfecto. Marco Aurelio lo decía así: cuando te despiertes por la mañana, di para ti: hoy encontraré intromisión, ingratitud, arrogancia, deshonestidad, envidia y egoísmo. A primera vista, este tipo de afirmación puede parecer negativa, pero no lo es. Es la declaración de un guerrero filosófico que se prepara para el campo de batalla de la vida. Es una armadura mental contra la frustración, la ira y la decepción. Imagina que hoy tienes una reunión importante. Un estoico, en lugar de esperar que todo fluya con armonía, se dice: es posible que alguien me interrumpa, puede que critiquen mi idea, quizás alguien llegue tarde o hable con arrogancia. Y eso está bien, no me sorprenderá, no me hará perder mi centro. Así, cuando algo de eso ocurre, su mente no entra en crisis. Ya lo había contemplado. No se siente traicionado por la realidad. Está listo. La mayoría de las personas se enojan porque se sienten sorprendidas, porque creen que esto no debería estar pasando. Pero el estoico parte del reconocimiento de que el caos forma parte del orden natural del mundo, que no podemos controlar a los demás, ni evitar que surjan inconvenientes, pero sí podemos entrenar nuestra mente para no ceder ante ellos. La premeditatio malorum es, en esencia, un acto de humildad, un recordatorio de que no somos dioses controlando el destino, sino seres humanos transitando un mundo lleno de variables que escapan a nuestro dominio. Pero también es un acto de poder, porque al prepararte mentalmente, reduces el impacto emocional. La provocación te golpea, sí,
pero no te derrumba. Y aquí es donde esta práctica se conecta directamente con el control de la ira. Cuando ya hayas considerado de antemano que alguien puede faltarte al respeto, que pueden llegar tarde, que pueden contradecirte con mala intención, ese hecho no te enciende de inmediato, porque no es una sorpresa, es algo que habías contemplado y frente a lo que decidiste mantener la calma. Este tipo de visualización, además, fortalece tu carácter, te vuelve antifrágil, te hace menos dependiente de que las cosas salgan a tu manera, porque ahora sabes que lo único que necesitas para estar bien es tu disposición interna. No que el mundo sea perfecto. Además, esta práctica te permite evaluar tus propios límites. Te hace preguntarte, ¿qué tipo de situaciones me sacan más fácilmente de mi centro? ¿Qué personas me alteran? ¿Qué patrones mentales se repiten en mí? Al identificar estas respuestas, puedes ir entrenándote cada día en escenarios similares. Puedes imaginar, por ejemplo, una conversación difícil con una persona problemática y ensayar mentalmente cómo responderías con calma, firmeza y sin perder el control. Esa repetición imaginaria moldea tu respuesta real cuando el momento llega. Pero no se trata de crear ansiedad con estas visualizaciones. No es para angustiarte con todo lo que puede salir mal. Se trata de prepararte, no de temer. Es como un navegante que revisa la tormenta antes de zarpar. No quiere que la tormenta llegue, pero si llega, sabe cómo manejar el timón. Los estoicos también usaban esta práctica para relativizar lo que les molestaba. Al imaginar previamente que pueden perder sus posesiones, ser criticados o fallar, reducían el apego. Y al reducir el apego, reducían la ira cuando algo no salía como esperaban. Haz de este ejercicio una rutina. Cada mañana, antes de comenzar tu día, cierra los ojos por unos minutos. Imagina los escenarios que podrían molestarte, frustrarte o desbordarte. Visualiza cómo actuarías si mantuvieras la calma, la templanza, la claridad. Repite para ti frases como: nada de lo que ocurra hoy tiene el poder de robarme mi paz. Esa frase puede convertirse en tu escudo. También puedes cerrar el día con una revisión. ¿Qué eventos me sorprendieron hoy? ¿Qué podría haber anticipado? ¿Cómo puedo prepararme mejor para mañana? Esta combinación de anticipación y reflexión es una alquimia poderosa para el alma. La premeditatio malorum no elimina las dificultades, pero te hace fuerte frente a ellas. Te convierte en alguien que no se quiebra al primer viento contrario, que no reacciona con rabia porque alguien le habló mal, que no explota porque las cosas no fueron como quería. Te transforma en un ser que ha hecho de la serenidad su escudo y de la preparación su espada. Como dijo Séneca, la suerte favorece a los preparados. Y tú, como estoico moderno, estás preparándote no solo para enfrentar el mundo, sino para vencer tu propia reacción ante él. Esa es la verdadera victoria. 4. Recuerda lo efímero del momento. Nada dura, ni la rabia tampoco. Hay un principio silencioso, casi poético, en el corazón de la filosofía estoica. Una verdad que puede desarmar incluso la tormenta más feroz de emociones. Todo es pasajero. Las alegrías, las penas, los triunfos, las humillaciones, las ofensas. Todo se disuelve en el río del tiempo. Y la ira, esa emoción tan poderosa, tan destructiva, tan inmediata también. Cuando sientas que una ola de furia se levanta dentro de ti, recuerda esto. Esto también pasará. Tal vez ahora te parezca intolerable, injusto, insoportable. Tal vez sientas que no puedes contener lo que arde en tu pecho. Pero la realidad es que en unas horas, unos días o unas semanas, ese fuego que hoy te consume será ceniza. O ni siquiera eso, será olvido. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones con una claridad que corta como espada. Considera cuán rápido todos se olvidan, cuán rápido todos se convierten en leyenda.
y cuán rápido la leyenda se disuelve en polvo. ¿Lo ves? Ni siquiera los grandes eventos de la historia, ni siquiera los emperadores, ni los héroes, ni los tiranos perduran para siempre. ¿Qué hace pensar, entonces, que vale la pena sostener la ira por algo que, en la escala del universo, es un suspiro? Hay un ejercicio mental estoico que puedes practicar cada vez que sientas rabia. Ampliar la perspectiva del tiempo. En lugar de quedarte atrapado en la emoción del instante, eleva tu mente. Pregúntate, ¿esto importará mañana? ¿Importará dentro de un año? ¿Importará cuando esté en mi lecho de muerte? La mayoría de las veces, la respuesta será no. La gran mayoría de las cosas que nos enfadan son pequeñas en esencia, pero nuestra mente las magnifica, nuestro ego las infla, y cuando las miramos desde la eternidad, se vuelven ridículamente insignificantes. Imagina que estás en una discusión con alguien que te ha tratado con injusticia. Todo tu cuerpo quiere reaccionar, devolver el golpe, hacer justicia inmediata. Pero entonces recuerdas, esta persona también morirá, como yo, como todos, y este momento no será más que un grano de arena perdido en la vastedad del tiempo. Esa conciencia no elimina el hecho, pero lo sitúa en su verdadera dimensión. Los estoicos vivían constantemente con la muerte en mente, no como una obsesión oscura, sino como una brújula para vivir mejor. Practicaban lo que se llama memento mori. Recuerda que vas a morir, no para angustiarse, sino para valorar lo que realmente importa, para no perder energía en luchas inútiles, para no quedarse atrapado en ofensas efímeras. Cuando recuerdas lo breve que es la vida, la ira pierde poder, porque entiendes que no estás aquí para desgastarte con todo lo que no puedes controlar. Estás aquí para cultivar tu carácter, tu virtud, tu paz. Y la ira, por más justificada que parezca, casi nunca construye, casi siempre destruye. Además, la ira es como una llama. Cuanto más la alimentas, más crece. Pero si no le das combustible, si no piensas una y otra vez en la ofensa, si no te repites lo injusto que fue, si no le das vueltas a la herida, la llama se apaga. Solo necesita tiempo y silencio. Y ahí es donde entra la sabiduría estoica. No le des a la ira el trono que no merece. No permitas que una emoción efímera tome decisiones permanentes. No dejes que un impulso momentáneo arruine relaciones, destruya tu paz o manche tu integridad. Cuando la ira te visite, obsérvala. No luches contra ella. Mírala pasar como una nube negra en el cielo. Dile mentalmente, sé que estás aquí, pero no me perteneces. Sé que pareces fuerte, pero eres pasajera. Y sigue tu camino. Porque al final, el verdadero estoico no es quien nunca se enfurece, sino quien comprende que incluso la ira más intensa es solo una ola más del mar de la existencia. Una que se levanta y luego se disuelve. Como decía Séneca, lo que comienza con ira termina con vergüenza. Y como añadiría Marco Aurelio, si la causa de tu enojo va a morir pronto, ¿por qué no hacerlo tú también? No dejes que la ira gobierne tu alma. Déjala pasar y sigue firme como la roca que no se mueve ante la tempestad. 5. Domina tu lengua, incluso si tu mente arde. El silencio como fuerza estoica. Controlar la ira no siempre comienza por el corazón. A veces empieza por la boca. En esos momentos donde la furia estalla dentro de ti, cuando cada fibra de tu ser te impulsa a responder, a gritar, a destruir con palabras afiladas como dagas. Justo ahí es donde el estoico se vuelve más fuerte, no porque no sienta, sino porque elige callar. Más vale dominar tu lengua que pronunciar palabras sabias sin autocontrol. Esta no es solo una frase filosófica, sino una advertencia práctica que los estoicos repetían una y otra vez, porque sabían que la lengua, desatada por la rabia, es capaz de destruir lo que una vida entera tardó en construirse. Relaciones, reputaciones,
confianza, dignidad. Piensa en cuántas veces dijiste algo en medio de la ira que luego te hizo temblar de arrepentimiento. Frases que no se pueden deshacer, palabras que quedaron tatuadas en la memoria del otro. Momentos donde fuiste esclavo del impulso y no dueño de tu voz. El estoicismo propone algo radical: guardar silencio no como cobardía, sino como acto de poder. Es un dominio superior, casi invisible, que no necesita validación. Es esa pausa sagrada donde decides no reaccionar, no explicar, no justificar, solo callar, solo observar. Marco Aurelio, con su sabiduría sobria, escribió: cuando otro te ofenda, vuelve a ti mismo y examina tus propias fallas. Recuerda que tú también has cometido errores. Al hacerlo, tu ira disminuirá. Y junto con esa reflexión, viene la decisión de no verbalizar la furia, porque una emoción, si no se convierte en acción, se disuelve. Pero si la conviertes en palabras, la materializas, la haces real, la perpetúas. El silencio es una forma de dominio interior. Es como una muralla que construyes alrededor de tu integridad. No para aislarte, sino para protegerte de ti mismo. Porque no siempre necesitas decir lo que piensas, especialmente cuando estás en llamas. Porque la mente nublada por la ira nunca es buena consejera. Séneca lo sabía, y por eso aconsejaba, con tono de mentor severo: tan pronto como te des cuenta de que estás enojado, no digas nada. Guárdalo, postérgalo. El primer impulso es siempre torpe. Espera. Después, si aún crees que debes hablar, hazlo. Pero desde la razón, no desde la furia. ¿Puedes imaginar cuántos conflictos se evitarían si simplemente aprendiéramos a morder la lengua? Si dejáramos que pasen unos minutos, unas horas o incluso un día antes de responder. Si practicáramos el arte de callar no como evasión, sino como estrategia. Y esto no significa ser sumiso. No significa dejar que otros te humillen o pasar por alto las injusticias. Significa responder desde el control, no desde la reacción. Puedes defenderte con firmeza y dignidad sin elevar la voz. Puedes marcar límites sin insultos. Puedes corregir sin herir. Pero para eso, necesitas primero calmarte. La mente furiosa habla desde la herida. El alma estoica habla desde la claridad. El silencio también es una herramienta de observación. Mientras callas, ves más. Percibes las intenciones del otro, detectas el tono oculto, evalúas el entorno. Y entonces, cuando decidas hablar, lo harás con precisión. Como un cirujano que corta solo lo necesario, no como un animal que muerde por instinto. En este mundo donde todos hablan sin pensar, el que domina su lengua brilla con una luz distinta. Inspira respeto, irradia autoridad sin imponerla. Y construye en lugar de destruir. Haz del silencio tu refugio cuando la ira te golpee. No como una jaula, sino como un escudo. Y verás que ese pequeño acto, cerrar la boca mientras la mente arde, es uno de los actos más heroicos que puedes lograr. Porque cualquiera puede gritar, cualquiera puede insultar, cualquiera puede dejarse llevar. Pero solo el que ha cultivado el dominio interior puede mantener la boca cerrada mientras la tormenta ruge dentro de él. Y ese, querido lector, es el sello de un verdadero estoico. Sé un ejemplo, no una reacción. La virtud como respuesta. En un mundo lleno de gritos, reacciones automáticas y explosiones emocionales, ser un ejemplo silencioso de autocontrol es un acto revolucionario. Y el estoicismo, como filosofía de vida, no te pide simplemente que toleres los insultos o que reprimas lo que sientes. Te pide algo mucho más poderoso: convertirte en la persona que rompe el ciclo del caos. Marco Aurelio lo expresó con palabras afiladas y certeras. El mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Eso significa que cuando alguien actúa con violencia verbal, con egoísmo,
con provocación, tú no respondes de la misma forma. No porque seas débil, no porque no sepas defenderte, sino porque eliges algo más alto, la virtud. La mayoría de las personas actúan desde la imitación emocional. Si me gritan, grito. Si me ofenden, devuelvo la ofensa. Si me empujan, empujo más fuerte. Pero esa cadena infinita solo genera más sufrimiento, más ira, más confusión. Nadie gana, todos pierden. El estoico rompe esa cadena. Y no lo hace con superioridad moral, lo hace con claridad, porque sabe que la verdadera fuerza no está en devolver el golpe, sino en mantenerse firme, lúcido y centrado mientras todo a su alrededor se tambalea. Ser un ejemplo no significa ser perfecto. Significa ser consciente. Significa que, cuando todos pierden la cabeza, tú mantienes la tuya. Que cuando todos reaccionan por impulso, tú eliges actuar por virtud. Que cuando todos están ocupados culpando al mundo, tú te ocupas de ti mismo. Esto es especialmente poderoso cuando estás rodeado de personas que no practican el autocontrol. En ambientes de trabajo tóxicos, en discusiones familiares, en redes sociales llenas de odio. Allí, tu calma no pasa desapercibida. Tu templanza destaca. Tu silencio incómodo se convierte en un espejo para los demás. Y sin decir nada, les estás mostrando una nueva posibilidad, la de vivir sin ser esclavo de la ira. Piénsalo así. Cada reacción tuya es una enseñanza. Cada respuesta es una huella. Cada decisión es una declaración de quién eres. Cuando decides no responder al insulto, estás diciendo, yo no estoy al mismo nivel que esto. Cuando decides hablar con respeto, aunque te hablen con desprecio, estás diciendo, mi carácter no depende del tuyo. Cuando decides callar, observar, respirar y luego actuar con serenidad, estás diciendo, yo domino mi interior. Y eso es más valioso que tener razón. El estoicismo no te pide que seas indiferente. Te pide que seas selectivo con tus batallas. Que no desperdicies tu energía en quienes no merecen tu furia. Que pongas tu dignidad por encima de tu ego herido. Que actúes como si el mundo te estuviera mirando, incluso cuando nadie lo está. Porque lo cierto es que alguien siempre te está mirando. Tus hijos, tus compañeros, tus seguidores, tus alumnos o tú mismo. Cada vez que eliges responder con virtud, te fortaleces por dentro. Cada vez que caes en la reacción impulsiva, te debilitas un poco más. Y esa diferencia, repetida día a día, define el tipo de vida que construyes. Séneca lo decía con crudeza. El alma se vuelve blanda cuando se permite ceder a cada provocación. Y tenía razón. Si te acostumbras a reaccionar ante todo, terminas siendo una marioneta del mundo. Pero si te acostumbras a actuar desde la virtud, te vuelves un faro, no solo para ti, también para otros que están perdidos en la oscuridad de sus impulsos. Ser un ejemplo estoico no es fácil. Requiere disciplina, requiere reflexión diaria, requiere recordar, una y otra vez, que tú no estás aquí para vengarte del mundo, sino para elevarlo con tu presencia. Y no necesitas títulos, ni discursos, ni medallas. Solo necesitas una elección firme, no ser como ellos, sino como tú sabes que puedes ser. Y esa elección, en medio del fuego, del caos, del dolor, es el acto más grande de libertad que un ser humano puede ejercer. 7. Despersonaliza las ofensas. No es sobre ti, es sobre ellos. Uno de los mayores errores que cometemos cuando sentimos ira es pensar que todo lo que el otro hace, lo hace contra nosotros. Que cada mirada dura, cada palabra cortante, cada actitud distante es una afrenta directa a nuestra persona. Pero los estoicos, con su visión penetrante de la naturaleza humana, sabían una verdad poderosa. La mayoría de las veces, lo que hacen los demás no tiene nada que ver contigo, y todo que ver con ellos mismos. Epicteto lo dijo con absoluta claridad. Cuando alguien te insulte o te haga daño, recuerda que él actúa así
porque cree que debe hacerlo. No lo hace contra ti, sino por él. Es fácil tomarse todo de forma personal. Nuestro ego es frágil y se ofende con facilidad. Queremos ser respetados, comprendidos, admirados. Y cuando eso no sucede, reaccionamos como si el mundo nos hubiera traicionado. Pero si te detienes un segundo, solo uno, y miras con ojos estoicos, verás que el otro no te está atacando a ti. Está proyectando su frustración, su ignorancia, su dolor, sus propias batallas no resueltas. La persona que te grita no siempre lo hace por lo que tú dijiste. Tal vez tuvo un mal día, tal vez fue criado en el grito, tal vez no sabe otra forma de comunicarse. El colega que te interrumpe constantemente quizás no soporta su propia inseguridad. El desconocido que te ofende en redes sociales probablemente esté peleando con sus propias sombras internas. Esto no significa justificar la falta de respeto o permitir el abuso. Significa ver más allá del golpe superficial. Significa no absorber como propio lo que no te pertenece. Los estoicos nos invitan a tener una visión más amplia, más compasiva, más inteligente, a preguntarnos, en medio del conflicto, ¿qué hay detrás de este comportamiento? ¿Esta persona me está atacando realmente o está luchando con algo en su interior? ¿Vale la pena desgastarme por esto? ¿O puedo soltarlo sin cargarlo en mi alma? Cuando despersonalizas, liberas. Dejas de ser un blanco fijo para la ira ajena. Entiendes que la mayoría de las personas actúan desde su nivel de conciencia, no desde una intención específica hacia ti. Y eso te da poder, porque ya no necesitas defenderte de todo. No todo merece tu energía. Marco Aurelio lo sabía bien, por eso escribió: la mejor defensa es la indiferencia ante lo que no depende de ti, y los actos de los demás no dependen de ti. Tu paz no debe ser rehén de las emociones ajenas. Si cada palabra hiriente te arrastra, si cada gesto ofensivo te descompone, entonces no estás viviendo como un ser libre. Estás encadenado a la opinión de los demás. Pero cuando aprendes a observar sin absorber, a comprender sin justificar, a mantener la dignidad sin reaccionar, entonces estás actuando como un estoico. Despersonalizar también te permite cultivar una virtud clave: la compasión racional, no esa compasión blanda, ingenua, que permite todo, sino una compasión firme que dice: no estoy de acuerdo con tu forma de actuar, pero entiendo que hay algo más profundo en juego. Puedes poner límites con respeto. Puedes alejarte sin resentimiento. Puedes decir lo necesario sin perder el control. Porque sabes que lo que el otro proyecta no es reflejo tuyo, sino suyo. Y aquí hay una verdad difícil, pero necesaria. Muchas veces, tú también has hecho daño sin querer. Has herido desde el miedo, desde el dolor, desde el cansancio. Has sido esa persona que reaccionó mal porque estaba mal por dentro. ¿Acaso no mereces comprensión en esos momentos? ¿Acaso los demás no merecen lo mismo? Séneca decía: el sabio no se enoja por lo que hacen los ignorantes, sabe que es parte de su condición. Tú puedes ser ese sabio, no para sentirte superior, sino para no dejar que te arrastren al barro, para no caer en el juego de la reactividad, para conservar lo más valioso que tienes, tu equilibrio interior. La próxima vez que alguien te ofenda, respira. Recuerda que no es sobre ti, es sobre ellos, y tú no necesitas responder con fuego al fuego, porque tú estás hecho de otra materia: disciplina, claridad, virtud. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir con propósito. 8. Vigila tus expectativas. El antídoto contra la frustración. Pocas cosas en la vida generan tanta ira como las expectativas no cumplidas. Esperamos que los demás actúen con respeto, que las cosas salgan como planeamos, que el mundo sea justo. Y cuando eso no sucede, cuando alguien nos decepciona, cuando algo falla,
Cuando la realidad no se ajusta a nuestra imagen mental, el resultado es frustración y luego ira. Pero ¿quién te prometió que el mundo debía cumplir tus expectativas? ¿Quién te aseguró que todo debía ser como tú querías? Epicteto lo advirtió de manera contundente. No esperes que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serenamente. Y aquí reside una de las enseñanzas más transformadoras del estoicismo. La fuente de tu sufrimiento no está en lo que pasa, sino en lo que tú esperabas que pasara. Y cuando comprendes esto, puedes empezar a mirar la vida con otros ojos, más abiertos, más humildes, más reales. La ira suele ser hija de una expectativa rígida. Esperabas que te agradecieran y no lo hicieron. Esperabas que alguien llegara puntual y se retrasó. Esperabas que tus planes funcionaran a la perfección y algo salió mal. ¿Qué es lo que te duele realmente? ¿Lo que ocurrió o que no ocurrió como tú querías? El estoico, en cambio, suelta la necesidad de controlar el resultado. Se enfoca en sus acciones, en su carácter, en su respuesta, pero no se apega a lo que el mundo le devuelva. Sabe que la realidad es caótica, imperfecta, impredecible, y en lugar de resistirse a eso, se adapta, se fortalece, se vuelve flexible como el junco que se dobla con el viento, pero no se rompe. Marco Aurelio escribió: acepta sin arrogancia, deja ir sin apego. Aceptar lo que no puedes cambiar no es resignación, es sabiduría. Es reconocer que por más que lo desees, el universo no gira en torno a tus planes. Que por más que lo intentes, no puedes controlar las decisiones de los demás. Y que esperar que todo ocurra según tus preferencias es invitar constantemente a la frustración. Y con ella, a la ira. Vigilar tus expectativas no significa no esperar nada de nadie. Significa entender que nadie está obligado a responder como tú quisieras. Significa actuar con intención, pero sin apego. Amar sin poseer. Entregar sin exigir. Hacer tu parte sin condicionar tu paz al resultado. En la práctica, esto se traduce en hábitos mentales muy concretos. Antes de cada evento importante, una reunión, una conversación, un viaje, hazte estas preguntas. ¿Qué estoy esperando de esto? ¿Es realista mi expectativa? ¿Estoy dispuesto a aceptar lo que ocurra, incluso si no es lo que deseo? Este ejercicio te previera, te centra, te recuerda que la paz no viene de controlar el mundo, sino de controlar tu mente. También es útil revisar las expectativas que tienes sobre las personas cercanas. Muchas veces, la ira nace no de lo que hacen, sino de lo que no hicieron, según tus estándares. Querías que te llamaran, que te entendieran sin explicaciones, que reaccionaran como tú lo harías. Pero cada ser humano es distinto. Tiene su historia, su forma de ver la vida, sus tiempos. Si esperas que los demás vivan según tu guión, vivirás en guerra constante. Séneca lo explicaba así: no debemos esperar que el hombre ignorante actúe como sabio. Eso sería tan absurdo como esperar que un ciego vea la luz. Cuando bajas tus expectativas al nivel de la realidad, no te vuelves cínico, te vuelves libre, porque ya no estás atado a lo que debería ser. Estás abierto a lo que es, y eso te da margen para actuar con claridad, no con rabia. Vigilar tus expectativas es, en el fondo, un acto de madurez. Es soltar la fantasía de un mundo a tu medida y abrazar la verdad del mundo tal como es. Imperfecto, inesperado, y aún así, lleno de oportunidades para crecer, aprender y cultivar virtud. La próxima vez que sientas ira porque algo no salió como querías, detente. Pregúntate: ¿qué estaba esperando? ¿Y por qué creí que debía suceder así? Tal vez descubras que el problema no era el mundo, sino tu expectativa no revisada. Y cuando aprendas a alinear tu mente con la realidad, verás cómo la ira se disuelve, y en su lugar aparece algo mucho más valioso: serenidad.
9. Reflexiona sobre tus errores pasados. La humildad como antídoto. Una de las razones más profundas por las que nos llenamos de ira es porque nos creemos moralmente superiores. Pensamos, ¿cómo se atrevió a hacerme esto? Yo jamás actuaría así. No merezco ser tratado de esta manera. Y en ese pedestal invisible que construimos para nuestro ego, la furia encuentra su mejor alimento. Pero los estoicos tenían una herramienta poderosa para desmontar esa arrogancia silenciosa: la humildad activa. Y esa humildad nace de una práctica tan sencilla como transformadora. Reflexionar sobre tus propios errores. Antes de lanzar tu juicio sobre quien te ha fallado, pregúntate: ¿alguna vez yo también herí a alguien sin querer? ¿Alguna vez actué por impulso, sin medir las consecuencias? ¿Cuántas veces he pedido perdón por algo que ni siquiera supe que había causado? Epicteto nos recuerda: cuando veas a alguien actuar mal, no lo condenes con furia. Recuerda que tú también has cometido errores, quizás peores, pero no los viste como tales en su momento. Esta perspectiva nos abre el alma, nos hace más humanos, nos baja del trono de la perfección imaginaria y nos pone frente a frente con una verdad sencilla. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos hemos sido, en algún momento, la causa del dolor de otro. Y si eso es así, ¿con qué derecho te permites la furia incontrolada ante el fallo ajeno? La reflexión constante sobre tus propias fallas no te debilita. No te convierte en alguien pasivo. Todo lo contrario. Te hace más justo, más sensato, más equilibrado. Te otorga una perspectiva más profunda desde la cual puedes comprender al otro sin justificarlo. Poner límites sin odiarlo y corregir sin destruir. Marco Aurelio escribió: si los hombres han cometido errores, es por ignorancia o debilidad. ¿Por qué habrías de enojarte si tú también posees esas mismas fallas? La ira muchas veces nace del olvido. Olvidamos nuestras caídas, nuestras mentiras piadosas, nuestros momentos de cobardía, nuestros días de mal humor. Pero el estoico no olvida. Recuerda, no para flagelarse, sino para no juzgar con soberbia. Y desde ese recuerdo, construye una actitud más moderada, más sabia. Hay algo profundamente poderoso en mirar a los ojos de alguien que te ha fallado y decirte más a ti mismo: esto también vive en mí. No como excusa, sino como puente hacia la empatía, hacia el perdón razonado, hacia el desapego emocional. Por eso, una práctica estoica fundamental es el examen diario de la conciencia. Cada noche, antes de dormir, tómate unos minutos para preguntarte: ¿en qué momentos hoy reaccioné mal? ¿Qué palabras dije que no debía decir? ¿A quién herí con mis gestos, mi tono, mi impaciencia? Esta rutina, practicada día tras día, lima tu orgullo, afina tu carácter y te vuelve menos reactivo y más introspectivo. Porque mientras más consciente eres de tus sombras, menos espacio le das a la ira para proyectarse sobre los demás. Y si aún así alguien actúa de forma verdaderamente injusta contigo, esa humildad ganada te permite reaccionar con firmeza, pero sin odio, con claridad, pero sin venganza, porque entiendes que la corrección no necesita rabia y que el respeto a uno mismo no exige el desprecio al otro. Séneca lo decía así: quien está ocupado en corregirse a sí mismo, tiene poco tiempo para enfadarse con los demás. Tú decides dónde enfocar tu energía: en encenderte por lo que hacen otros, o en pulirte a ti mismo como el escultor que trabaja sobre su mármol interior. Y cuanto más tiempo inviertas en esa labor, menos cosas externas lograrán perturbarte. Porque al final, el verdadero dominio de la ira no se trata solo de saber controlar lo que sientes, sino de recordar, siempre, que tú también eres humano, y que la humildad es el terreno más fértil donde crece la serenidad. 10. Redirige la energía. Transforma la ira en acción consciente.
La ira, aunque incómoda, no es simplemente una emoción destructiva. En su núcleo más profundo es energía pura, un torrente de impulso, vitalidad, intensidad que surge cuando percibimos una amenaza, una injusticia o una violación de nuestros valores. Pero esa energía no está condenada a convertirse en gritos, violencia o venganza. Los estoicos sabían que, si aprendemos a redirigirla, puede convertirse en combustible para la virtud, la creatividad y la acción consciente. Marco Aurelio, con la calma de quien había comprendido el alma humana, escribió: «El fuego convierte todo lo que toca en su propia materia. Así también tú debes usar cualquier obstáculo para alimentar tu propósito». Ese fuego al que se refiere también puede ser la ira. Imagina que estás ante una situación que te enciende. Una injusticia en tu entorno, una crítica injustificada, una traición. Tu cuerpo se activa, la sangre hierve. Tus pensamientos se agitan. En ese instante tienes dos caminos: dejarte arrastrar por el impulso o canalizar esa energía hacia algo que construya. Los estoicos no te piden que reprimas lo que sientes. Te invitan a usar lo que sientes como una fuerza direccionada. Si la ira es energía en bruto, tu responsabilidad es convertirla en forma, en acto virtuoso, en algo que deje el mundo mejor, no peor. ¿Cómo se hace esto? A través del cuerpo. El movimiento es una forma poderosa de canalizar la energía emocional. Caminar, entrenar, respirar profundamente, mover el cuerpo con intención te permite liberar tensión sin hacer daño. Séneca decía: «Cuando el alma arde, el cuerpo necesita purificarse con movimiento». A través de la palabra escrita, escribir lo que sientes, sin filtros, sin juicios, sin intención de compartirlo, es una forma de vaciar la ira en el papel y no en las personas. Muchos estoicos practicaban la escritura como forma de clarificar la mente y desmontar los pensamientos impulsivos. A través de la acción concreta, si algo te enoja porque es injusto, canaliza tu furia en hacer algo útil. Hablar con la persona correcta, proponer una solución, iniciar un cambio. La ira sin dirección destruye, la ira con propósito transforma. A través del servicio a otros, una de las formas más elevadas de redirigir la ira es convertirla en compasión activa. Si alguien te hirió y tú decides ayudar a alguien más en lugar de vengarte, estás rompiendo el ciclo de violencia y creando un impacto positivo. Marco Aurelio lo resumió con brillantez: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». Y eso no significa que debas tragar todo lo que sientes. Significa que no necesitas responder desde la oscuridad. Puedes responder desde tu centro. Puedes transformar la emoción en impulso para actuar con sabiduría. Recuerda esto: la ira no tiene que ser tu enemiga. Puede ser tu aliada si sabes cómo domarla. Si la conviertes en una chispa para moverte, no para destruir. Si haces de ella una señal para despertar, no una excusa para reaccionar sin pensar. Y cuando la uses así, verás que incluso lo que antes te consumía, ahora te fortalece. Porque no se trata de no sentir, sino de aprender a convertir lo que sientes en algo útil, virtuoso, elevado. Los estoicos eran alquimistas del alma. Convertían la ira en disciplina, el dolor en sabiduría, la ofensa en templanza. Tú puedes hacer lo mismo. Solo necesitas entrenar esa habilidad una y otra vez, hasta que se convierta en tu forma natural de estar en el mundo. Y cuando lo logres, la próxima vez que la ira toque tu puerta, no serás su víctima, serás su maestro. 11. Practica el desapego. No eres tu ira, eres quien la observa. Si quieres liberarte del dominio de la ira, debes comprender una verdad fundamental. Tú no eres tu ira, tú eres el que la ve, el que la observa, el que puede decidir qué hacer con ella. En los momentos en que la emoción se apodera de ti,
Cuando todo en tu interior tiembla, se tensa o arde como un volcán, recuerda esto. La ira puede estar en ti, pero no eres tú. Es una visitante, no tu identidad. Es una nube pasajera en el cielo de tu conciencia. Tú eres el cielo. Ella es solo el clima momentáneo. Epicteto lo explicaba con una metáfora clara. No digas, estoy enojado. Di, hay ira en mí en este momento. Eso cambia todo. El desapego no significa ignorar lo que sientes. Significa no identificarte con ello. Cuando dices estoy enojado, estás asumiendo que esa emoción es tuya, que te define, que te pertenece. Pero cuando dices hay ira en mí, creas una distancia, una separación saludable. Abres un espacio entre el estímulo y tu identidad. Y ese espacio es libertad. En ese pequeño hueco de conciencia es donde se juega tu destino emocional. Porque si puedes observar tu ira sin dejarte arrastrar por ella, puedes transformarla, puedes dejarla ir, puedes actuar con lucidez en lugar de reaccionar desde la sombra. Los estoicos eran maestros en esto. Entrenaban su mente para observar los pensamientos, las emociones, los impulsos, como si fueran nubes en el cielo, a veces gruesas, otras ligeras, algunas llenas de tormenta, pero siempre pasajeras. Nada se queda para siempre, ni siquiera la rabia más intensa. Marco Aurelio, con la serenidad de quien domina su alma, escribió: rechaza la impresión, contén el impulso, apaga el deseo, mantén el dominio. Esas 4 frases son un mapa. Rechaza la impresión. No creas todo lo que tu mente dice cuando está alterada. Contén el impulso. No actúes enseguida. Deja que la emoción se enfríe. Apaga el deseo. No busques vengarte o tener razón, busca la paz. Mantén el dominio. Recuerda que tú mandas en tu interior, no tus emociones. Practicar el desapego frente a la ira también implica aceptar que no tienes control sobre el mundo, solo sobre tu percepción del mundo, y que por más que algo sea ofensivo, doloroso o injusto, tú eliges si te adhieres emocionalmente a ello o si lo dejas pasar. Imagina que alguien te insulta. Puedes reaccionar con furia, responder con la misma moneda, y después quedarte con una resaca emocional durante días. O puedes observar tu impulso, respirar y pensar: esto no es mío, no me define, no necesito llevarlo conmigo. Esa decisión, aparentemente pequeña, es una de las más poderosas que puedes tomar como ser humano, porque rompe el ciclo, porque te devuelve el control, porque demuestra que has trascendido el automatismo emocional en el que vive la mayoría. Y no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un entrenamiento, un músculo mental. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, lo fortaleces. Cada vez que practicas la distancia entre tú y tu emoción, te haces más libre. Una práctica útil es la meditación estoica, no la meditación pasiva, sino la activa, vigilante. Siéntate en silencio unos minutos cada día y observa tus pensamientos. No los persigas. No los reprimas, solo obsérvalos pasar. Verás que la mente es como un río que fluye sin parar. Pero tú no eres el río, eres quien está sentado en la orilla. Ese es el verdadero desapego. Estar dentro del cuerpo, sentirlo todo, pero no perderte en ello. Ser humano, sí, pero no esclavo. Sentir la ira, pero no obedecerla. Séneca lo decía así: aquel que se enoja por todo es esclavo de todos. Tú no viniste a este mundo para vivir encadenado a tus emociones. Viniste a despertar, a comprender, a construir una paz que no dependa del clima emocional del día, ni de lo que otros digan o hagan. Y la forma más segura de llegar a esa paz es recordar siempre que tú no eres tu rabia. Tú eres el que decide qué hacer con ella. 12. Medita diariamente sobre tu comportamiento. El espejo nocturno del estoico. El día termina. La luz se apaga. Las voces se silencian.
La prisa cede paso a la quietud, y es en ese momento, cuando ya nadie te mira, cuando no estás actuando para otros, donde comienza una de las prácticas más poderosas del estoicismo, el autoexamen nocturno. Séneca, con su sabiduría práctica, lo recomendaba con insistencia. Al caer la noche, cuando todo está en calma, examina tu día. Pregúntate, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? Esta simple rutina, realizada con honestidad y constancia, es una de las armas más efectivas contra la ira y otras pasiones destructivas, porque la furia no nace solo de lo que ocurre, nace también del descuido, de la desconexión con uno mismo, del no saber por qué actuamos como actuamos. Al detenerte cada noche a revisar tu comportamiento, te vuelves más consciente de tus patrones, detectas las situaciones que te hacen estallar, descubres las palabras que repites sin pensar. Te enfrentas, sin adornos ni excusas, al espejo de tu día. Y ese espejo no miente. Puede mostrarte que hablaste con brusquedad, que juzgaste sin compasión, que actuaste desde el orgullo, pero también te revelará momentos de templanza, de dominio, de virtud. Y cada uno de esos momentos se convierte en una lección, en una piedra más en la construcción de tu carácter. Los estoicos no aspiraban a ser perfectos, aspiraban a ser vigilantes, a no dejar que la vida los arrastrara como hojas al viento. Por eso se observaban, se analizaban, se corregían con firmeza, pero sin crueldad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones no para enseñar a otros, sino para examinarse a sí mismo. Cada frase suya es el resultado de una noche de introspección, de un combate silencioso entre lo que era y lo que quería ser. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas más que unos minutos de silencio. Cierra los ojos y recorre mentalmente tu jornada. ¿Hubo algún momento en que la ira me dominó? ¿Pude haber respondido de otra forma? ¿Qué provocó esa reacción? ¿Qué pensamientos me llevaron a perder el control? ¿Qué puedo hacer mañana para actuar con más virtud? Esas preguntas son faros. Te muestran el camino de regreso a ti. Y cuanto más las hagas, menos probable será que caigas una y otra vez en los mismos errores. El autoexamen también fortalece tu capacidad de perdonarte, porque ver con claridad no solo te muestra tus caídas, sino también tu esfuerzo por mejorar. Y eso es valioso, porque cada día que te revisas es un día que no pasó en vano, y si fallaste, no importa. Séneca decía, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige, pero si sabes a dónde vas, cada error puede corregirse. Y tú sabes a dónde vas. Vas hacia una vida con dominio, con claridad, con propósito, hacia una existencia donde no seas esclavo de tus emociones, sino capitán de tu alma. Haz de este ritual nocturno una tradición. Escríbelo si puedes, regístralo, y verás, con el paso del tiempo, cómo tu mente se vuelve más tranquila, tu corazón más firme y tu comportamiento más sabio. Porque quien se observa cada noche con verdad, se despierta cada mañana con poder. 13. El verdadero guerrero no es el que nunca se enoja, sino el que transforma su fuego en virtud. Has llegado hasta aquí. Has recorrido uno por uno los caminos estoicos del dominio interior. Y si algo debe quedarte grabado con fuego en el alma, es esto. La ira no es tu enemiga, pero tampoco es tu guía. Es un visitante salvaje que puedes convertir en fuerza, o permitir que te convierta en esclavo. En un mundo que premia la reacción, la rapidez, la explosión emocional, elegir la templanza es un acto de rebeldía. Elegir la pausa, el juicio, el silencio, es una declaración de fuerza, porque cualquiera puede alzar la voz, pero solo el sabio sabe cuándo callar. Cualquiera puede golpear, pero solo el fuerte sabe cuándo contenerse. El estoico no es una estatua fría, es una llama que no se descontrola,
una espada afilada que no se desenvaina sin causa, una mente alerta que no necesita imponerse para ser poderosa. Cada vez que eliges no responder al insulto, cada vez que detienes tu lengua antes de herir, cada vez que respiras antes de explotar, estás construyendo una fortaleza invisible, una armadura que no se forja en hierro, sino en conciencia, una muralla que no separa, sino que protege tu paz, un templo donde tú decides quién entra y quién no. Y esto no es represión, es libertad auténtica, porque la libertad verdadera no es hacer lo que quieras, es no ser dominado por lo que sientes. Ahora imagina por un momento tu vida entera guiada por esta filosofía. Imagina enfrentar cada dificultad con calma, cada provocación con claridad, cada injusticia con integridad. Imagina lo que sería vivir como roca en medio del oleaje, como faro en medio de la tormenta, como sabio entre impulsivos. Ese es el camino estoico, no un camino de perfección, sino de práctica constante, no de negar emociones, sino de entenderlas, observarlas y transformarlas. Porque en ese proceso, cada día, te haces más tú, más dueño de ti, más invencible. Y si alguna vez sientes que estás a punto de ceder, que el fuego está por consumirte, solo recuerda, tú no eres tu rabia, tú eres el herrero de tu carácter. Y cada vez que eliges la templanza, estás forjando, en silencio, a un verdadero guerrero interior.